La invasión del Líbano por parte del ejército de Israel crea nuevas fuentes de preocupación para la comunidad internacional, para todos los países del mundo, porque es el inicio de una expansión de la guerra en Oriente Próximo, que puede alcanzar a otros países, como por ejemplo Siria, como Irak, como Irán, como Turquía, etcétera. En ese sentido, la situación geopolítica del Oriente Próximo se está complicando de una manera cada vez mayor. En ese aspecto hay que decir que lo deseable es que llegara la paz de forma inmediata o de forma rápida, porque de otra manera las consecuencias pueden ser realmente muy dramáticas, no solamente para esta propia zona del mundo, el Oriente Próximo, sino también para el resto del planeta, a nivel económico, a nivel social, etcétera. Puede haber una gran cantidad de desplazados también que lleguen a Europa, puede haber hambrunas, puede haber epidemias, enfermedades y además la destrucción y muerte que está causando esta guerra. Andrés Iniesta se retira del fútbol profesional después de una trayectoria realmente ejemplar, extraordinaria, con muchos títulos en su poder que ha conseguido, porque era un jugador de un nivel de juego realmente impresionante y fue pues, uno de los estandartes de la selección española durante muchos años y ha considerado que ya es el momento de dejar la práctica del fútbol profesional. En cualquier caso, sus logros en el fútbol quedarán siempre en la retina de las personas que lo hemos visto jugar, sobre todo en el Mundial de Fútbol y en otras muchas competiciones, en la Liga, etcétera. Y realmente pues, es uno de los mejores jugadores de la historia de España y del mundo, diría yo. En ese aspecto, ahora inicia otra etapa de su vida que puede estar ligada al fútbol si así lo desea o a otras actividades, pero en cualquier caso siempre será recordado y elogiado por su gran humanidad y por su gran fútbol. Más de 4.000 migrantes han llegado a Canarias en las últimas 2 semanas de forma irregular. Con esto lo que se quiere decir es que la cantidad que está soportando Canarias de migrantes pues es realmente terrible. Con esto no estoy diciendo nada en contra de los migrantes, que me parece bien que se busquen la vida, que quieran llegar a tener una vida adecuada, una vida digna, con la suficiente alimentación, sin estar en peligro de perder la vida o de morir. Y en ese aspecto hay que atender a estos migrantes como si fueran refugiados. Pero lo que está claro es que el gobierno de la península, el gobierno central, el gobierno de España tiene que tomar cartas en el asunto y redistribuirlos por el resto de la península, que es muy grande en comparación con la extensión que tienen las Islas Canarias. En ese aspecto, a mi juicio, tienen toda la razón los que gobiernan Canarias, los políticos gobernantes del archipiélago canario, en sus reclamaciones respecto al gobierno central. Es necesaria una mucho mayor implicación social para luchar contra la soledad no deseada. Vivimos en una sociedad neocapitalista, neoliberal, que cada vez es más relativista y que muchas veces no tiene en cuenta a las personas que viven solas. En ese aspecto es verdad que somos seres gregarios, somos seres sociales y por lo tanto necesitamos que pensar en las personas que están en situación de soledad, soledad no deseada, por ejemplo, personas mayores que porque sus hijos tienen que trabajar o no pueden vivir con ellos, etcétera, pues permanecen aisladas y es entendible que haya voluntarios de la Cruz Roja y de otras organizaciones no gubernamentales y voluntarios que se impliquen y que quieran estar con ellos pues alguna tarde cada semana y de esa manera hacer más satisfactoria su vida, porque no hay que olvidar que somos seres que nos gusta la compañía de los demás y, en definitiva, nos gusta compartir ideas, emociones, sentimientos, etcétera. Trasplante facial. Es el primero del mundo que se ha realizado en el Hospital de Belviche, en Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, y es el primero del planeta procedente de un donante con el corazón parado y el rostro implantado pues adquirirá la forma de la cara del receptor. En ese sentido podemos observar hasta dónde llega el avance de la ciencia médica. En ese aspecto también es verdad que se pueden trasplantar a veces como brazos, piernas, etcétera, y otras partes del organismo y diríamos que los procedimientos quirúrgicos están avanzando de una forma realmente espectacular y en ese sentido pues esto de los trasplantes faciales pues es necesario en muchos casos para deformaciones de la cara, quemaduras horribles que deforman también el rostro y por lo tanto en esos casos son indicados y en otros también.
Por tanto, hay que felicitar a los médicos del Hospital de Belviche que han realizado esta intervención. Hace falta la paz, cada vez es más necesaria en todo el mundo. Si pensamos en las guerras que existen en el mundo, especialmente las más conocidas, como la guerra de Rusia contra Ucrania y también la guerra que está librando Israel contra Gaza y contra Líbano, pues podemos pensar que pueden extenderse estos conflictos, especialmente el de Oriente Próximo, y eso supone que entren en escena otros países de la zona, como puede ser, por ejemplo, Turquía, Irán, Siria, etcétera, y al final Irak, etcétera, y al final se puede convertir en una guerra global o casi global que puede afectar las economías de los países europeos y también puede producir un desgaste político y social tremendo que afecte también a todo el mundo. En ese sentido, la guerra es un despropósito, produce muchas muertes, muchos heridos, muchísima destrucción, etcétera, y hay que pararla cuanto antes.